muchas gracias a todos y les felicito por haber tomado esta iniciativa de organizar este evento por la segunda vez, pero también para organizar esta red de universidades que se reúnen alrededor del mar. Les felicito. Pero les felicito también especialmente para hacer un evento anoche con una comida tan buena y un descubrimiento que yo me recuerdo muy bien. Es decir, que muy bien organizado, me siento muy bienvenido y es seguro que sí, es la primera visita a Cádiz, pero no la última. Está muy claro. Mira, el libro Economía Azul fue en 2009 un resumen de todas mis experiencias que yo tuve en implementando la teoría. Es muy interesante, yo no desarrollé la teoría primero y después busqué la forma de hacer la prueba, como los científicos le hacen en general. Yo hice la prueba, yo me dediqué a la implementación y después de más de 100 proyectos implementados, me dije, pero ¿a qué parece eso? Y lo llamamos la economía azul. La economía azul al fondo es no una sustitución ni una crítica. La economía azul no es decir que las otras economías son malas, es que nosotros tenemos que dedicarnos a una transición económica, ecológica, cultural, una transición que nos lleva a una sociedad donde podemos vivir con felicidad y salud. El objetivo es salud y felicidad. Si usted quiere decir que la economía azul es la economía de felicidad, es también nuestro objetivo. No es solamente erradicar la polución y regenerar el ambiente. El objetivo es que tengamos un ambiente donde podemos realmente prosperar como seres humanos con los otros 100 millones de seres vivos con quien compartimos esta tierra. Esta es la idea. El libro la semana pasada lo lancé en Eslovenia. Lo tengo en 57 idiomas. Por un libro económico aburrido, este es muy bien. En general, los libros económicos no son traducidos en tantos idiomas. ¿Por qué? Porque siempre obligamos a todo el mundo de leer lo económico en inglés. Y estoy en contra de esto. Nosotros tenemos que hablar los idiomas que nuestras mamás nos enseñaron. Y si nosotros olvidemos esto, especialmente en el mundo económico, estamos perdiendo. Pero no solamente escribí el libro sobre la economía azul, yo tengo una serie de 100 libros donde yo tomo un asunto como el café y nosotros destacamos cuál es el problema del café hoy en día, cómo es posible que ya perdimos la mitad de los cafeteros en el mundo los últimos 25 años. ¿Cómo es posible que se quiebran los cafeteros cultivadores? No es posible. Y por eso yo no propongo simplemente una tecnología, una investigación, yo propongo un otro modelo de negocio. En la semana entrante voy a publicar número 4 de mi serie de libros con soluciones sobre pañales. Pañales, sí. Pero no vamos a hablar de esto hoy, es para una próxima vez. Pero como yo tengo 6 hijos, yo pasé por muchos pañales. Y por eso yo tendría que pensarlo una vez en serio, ¿cómo vamos a cambiar la realidad de los pañales? Cuando yo tengo esta gran oportunidad de hablar con ustedes, de dialogar con ustedes, es con base de 200 proyectos implementados. La implementación es lo que nos falta. Europa tiene todo lo que se llama análisis. Pero nosotros analizamos tanto que llegamos a parálisis. No tenemos acción. Nosotros necesitamos transformar la educación en un motor de aceleración de acción, porque solamente tendremos la transición que cuando pasamos a la acción, pero con base científica. Esta es la propuesta nuestra. En 89 yo leí el reporte del Club de Roma, soy miembro del club, y leí el reporte que anunciaba el gran problema de la crisis del clima. 89. Y yo decidí en 1989 que mi próxima fábrica será una fábrica de 0 emisiones.
cero desechos. Si yo como joven empresario de 32 años puedo tomar la decisión y 3 años después inaugurar la primera fábrica europea de cero emisiones, yo me pregunto por qué hoy en día estos grandes gordos por todos los lados se comprometen a tener net cero en 250. Yo no entiendo. Si yo fui capaz de hacerlo a mi nivel, ¿por qué ustedes grandes no lo deciden? Quiere decir que no hay un verdadero compromiso, porque cuando tu casa tiene un incendio, no hacemos planes a 28 años, actuamos. Y lo que nosotros necesitamos es actuar. Esa es mi fábrica, la fábrica de cero emisiones. Ustedes no ven ningún coche delante, no es porque estaban en huelga, ni fin de semana. Es porque yo pagué a mis empleados €0,5 al kilómetro para venir en bicicleta a trabajar. Y ustedes saben, los belgas, €0,5 al kilómetro, todos en bicicleta. Nosotros tenemos que hacer cambios sencillos y no es costoso, porque el costo del parcadero para 100 coches con toda la parafernalia alrededor, con la barrera, la cámara, la seguridad, la tarjeta y todo este manejo, cuesta mucho dinero. Y el costo total equivalió ¿a cuánto? A €0,5 por kilómetro durante 5 años para todos los empleados. ¿Y cuál es mi rendimiento? Mi rendimiento es la salud de mis empleados. Porque cuando los empleados vienen en bicicleta en la mañana y vuelven a la casa en la noche, hacen 2 veces de ejercicio al día. Este es lo que necesitamos, movernos, salir de este coche, salir de esta bicicleta eléctrica, hacerlo con nuestros músculos. Y este es el trabajo que a mí me gusta. Cuando yo me di cuenta que mi fábrica ecológica de cero emisiones dependía de la palma africana, decidí de cambiar la lógica. Y cuando yo noté en el mercado esta gran demanda para el jugo fresco de naranja, me di cuenta que la cáscara fue considerada basura. Y transformamos la cáscara de naranja en un vinagre y un jabón. Y con eso relanzamos toda la producción sin la palma africana. Una transición que pudimos hacer en 3 años. ¿Cómo es posible que el mundo sigue consumiendo la palma africana, que es la responsable de la destrucción del hábitat del orangután? Yo no lo entiendo y no lo acepto. No lo acepto. Y yo miro cada vez que cuando como una galleta para saber si hay palma africana dentro, sí o no. Y si tiene, no lo como. Tenemos que ser conscientes que nuestra decisión es lo que puede cambiar la realidad alrededor de nosotros. Mi filosofía es una filosofía muy clara, es positiva, porque yo no tengo la pregunta, para usted el vaso es medio lleno o medio vacío, porque el vaso siempre está lleno con agua y con aire. Y si usted no quiere ver el aire, usted tiene una miopía, porque el aire está. Y sin aire les deseo mucho éxito después de 10 minutos. Lo que nosotros necesitamos es ver lo que nadie está mirando. Y esta es la oportunidad que se presenta. Hablamos de salud en primer lugar. La primera vida en la Tierra eran los virus y las bacterias. Y los virus y las bacterias nacieron en agua. Y para operar y para controlar una situación generan lo que se llama biopelículas. Y la biopelícula no nos permite más de destruir la bacteria con un antibiótico. Y este fue lo que aprendió este alga, la Delicia pulcra o la Delicia japonesa. La Delicia pulcra fue una de las primeras algas que nacieron en el mar, y claro que sabían muy bien que hay un predador que se llama la bacteria,
pero la delicia pulcra sabía perfectamente que si quería matar la bacteria, con un químico hubiera matado el mar. Y matando el mar, hubiera matado a sí mismo. Por eso, la gran innovación hace más de 1.000 millones de años es que la delicia pulcra desarrolló una técnica para evitar la biopelícula. No matando, pero tapando el oído de la bacteria. Imagínense, tapar el oído porque la bacteria para hacer una coordinación en su biopelícula necesita comunicar y la técnica que inventó la delicia pulcra es simplemente tapar el oído. Son sordos. Esta es la innovación. Nosotros tenemos una gran vida hoy en día gracias a Ian Fleming, que hace unos 100 años atrás inventó el antibiótico, pero el sobreconsumo del antibiótico hoy en día está matando a nosotros. Desbarata nuestro sistema inmunológico. 100 años de calidad de vida, hoy en día estamos en los límites. ¿Quién me enseña la nueva medicina? La alga me la enseña. ¿Cuánta investigación ustedes tienen en su red de mares sobre la capacidad de tapar el oído de bacterias? Nosotros tenemos que aprender cómo funciona y por eso quiero saludar a esta señora Isabel. Isabel, por favor, de pie. Porque es la señora que me inspiró y yo escribí una fábula sobre su trabajo y los virus. Muchas gracias. Universidad de Granada. Yo no soy quien soy sin tener la inspiración de los científicos y de las científicas. Nosotros necesitamos gente que me inspiran, porque la vida es inspiración. La vida es aprender cosas que son sorpresas. Y por eso la otra que quiero mostrar es lo que aprendí ayer. Ustedes son una tierra de Salicornia. La tierra de Salicornia que ustedes tienen, pero conocer Salicornia no es suficiente. ¿Quién lo traduce en negocio? En negocio para su salud, porque nosotros sabemos que uno de los elementos que tenemos como desafío en la vida es la falta de buena nutrición, incluso la falta de yodo que necesitamos para evitar que nuestras glándulas no funcionen mal. Por eso estuve tan contento de ver ayer una emprendedora, Susana Martínez. Susana, ¿dónde estás? Levántate. Nosotros necesitamos ciencia y necesitamos emprendedoras. Ustedes escucharon bien, hombres, emprendedoras. Gente que no están mirando el plan de negocio, que hace negocio con su corazón, por su tierra, con motivación. Porque la única manera de superar los primeros años difíciles como emprendedora es de hacerlo con corazón y perseverancia, no con planes de negocio. En mi organización, que tiene más de 200 proyectos realizados, es prohibido utilizar Excel Spreadsheet. Prohibido. ¿Por qué? Porque tú solamente tienes el derecho de hacer un plan de negocio cuando ya tienes la primera factura pagada. Y antes no tiene derecho. Mira, nosotros necesitamos proyectos concretos. Nosotros tenemos que inspirarnos en los casos concretos. Y como sé que en la red de universidades del mar, ustedes también están en Bretaña con REN. Hablamos de uno de los grandes científicos que ha estudiado el gusano del mar. El gusano del mar, que es la revolución en hemoglobina capaz de mantener acumulado oxígeno. La hemoglobina del gusano del mar es compatible con todos los tipos de sangre del ser humano. Tiene 40 veces más oxígeno que nosotros somos capaces de mantener nuestra hemoglobina. Este animalito que parece solamente interesante para los pescadores.
Los pescadores le encantan. Pero lo que nosotros necesitamos es dar el respeto. Este es Frank Sall, el gran científico que inició este trabajo que hoy en día ha sido adoptado por la Armada Americana cuando hay una crisis físico en una guerra, que solamente con una inyección de la hemoglobina salvan la vida, salvan el funcionamiento del cerebro. Es medicina. Ustedes son la universidad que tiene la medicina y la cirugía de hace centenas de años. Esta es la investigación que se necesita, porque la combinación de medicina en el mar es suyo. Y por eso lo que necesitamos es conocer muy bien la gran oportunidad de dar vida. La hemoglobina da vida, hemolife, hemo to life. Estos son los trabajos que nosotros promovemos. Cuando yo estoy andando por todo el Mediterráneo, yo siempre hago la reflexión sobre los plásticos en el mar. ¿Qué crisis hemos creado con tanto plástico? No es la botella que me molesta. Me molesta es que nosotros dejamos que la botella se desbarata en micro y nanoplásticos. Nanoplásticos que cambian la vida. En la Unión Europea, por una razón u otra, solamente medimos hoy en día la incidencia de microplásticos hasta 300 micra. Y dicen que el Mediterráneo hay 190, 200 por litro en el Mediterráneo. Pero si yo voy hasta un nano, yo encuentro 9.000 partículas. Lo que no se mide, no se conoce. El problema es que nosotros tenemos miles de nanoplásticos que están cambiando la vida y nosotros tenemos que aprender cómo sacarlo. Sacarlo del otro lado, sustituir los plásticos que estamos utilizando por bioplásticos. Yo lanzo el desafío a la vicerrectora, al rector, a las universidades presentes. ¿Quién tiene una facultad de química, ingeniería de química, donde todos los estudiantes tienen que aprender, obligación, curso obligatorio, examen obligatorio, que tiene que aprender a diseñar moléculas de polímeros que se degradan en agua, en aire y en tierra? Imagínense, no hay ni una universidad en Europa que lo obliga que todos los ingenieros químicos lo aprenden. Si nosotros no obligamos que aprenden, ¿qué van a hacer después? Los plásticos que contaminan. Porque la definición de la Unión Europea del biodegradable solamente fue definido para tierra. Y sabemos perfectamente, los microorganismos que degradan un plástico en la tierra no son presentes en el agua del mar. Y por eso tenemos el problema en el mar. Es porque nosotros olvidamos de educar a los niños, los jóvenes, de realmente poder producir. Yo decidí hace muchos años de participar en el gran proyecto que se llama Novamont en Italia. Tenemos ya 5 fábricas. Al inicio trabajamos con maíz, pero nos dimos cuenta cuando nosotros tenemos un gran mercado de bioplásticos fabricados con maíz, generamos un aumento en los precios y la tortilla en México es demasiado costoso. No podemos hacer lo bueno para nuestro ambiente quitando la oportunidad de tener un alimento saludable en México. No podemos. Y por eso investigamos cuál es la materia prima más presente. Ustedes conocen el cardo. El cardo es la planta más depreciada en el Mediterráneo. Se tiene que echar glifosatos, Roundup de Monsanto para matarlo y no funciona porque es una planta perennial. Una planta perenne que sigue creciendo 7 años. ¿Y cómo es posible que lo matamos o intentamos matarlo? Nosotros hacemos la cosecha, cosechamos el cardo y transformamos el aceite del cardo en materia prima para fabricar bolsas de plástico para la agricultura, las cápsulas, aceites,
guantes para la medicina y, sí, el sustituto de los glifosatos lo fabricamos del cardo. Es la venganza del cardo. Dejemos la planta de tomar su venganza. Ayudámoslo. El gran mensaje es, ahora le enseño la base de la economía azul en términos económicos. Multiple cash flow, múltiples ingresos. Este es lo que necesitamos. Porque nosotros no estamos haciendo la competencia contra el petróleo siendo más barato. No, nosotros hacemos la competencia contra el petróleo teniendo múltiples ingresos. Eso es la manera de pensar. Generar valor agregado para que podamos pagar a los empleados un buen sueldo, para que no tenemos que exigir del gobierno que los empleados son pagados como si fueran Bangladeshi, donde desbaratamos el sistema social. No es la vía hacia el futuro. Y una zona como la suya, que tiene muy alto paro, especialmente el paro de los jóvenes, nosotros tenemos que liberarnos del corset, de este corset mental donde pensamos que tenemos que ser baratos. Este no es el futuro, este es quitarnos futuro. Pero ahí viene la sorpresa. Una vez que te metes fuera de la lógica del core business y tú estás buscando múltiples ingresos, nosotros dimos cuenta que hay un polvo encima del cardo, y este polvo es el fermento del queso de cabra. Por eso, otra vez, Susana, la gran sorpresa ayer es que tú vas a hacer un yogurt de salicornia. ¡Wow! Ustedes tienen que invertir inmediatamente en la fábrica de ella, ¿eh? Por favor, porque el fermento es el secreto del buen sabor. Y yo diría que el símbolo del renacimiento de Cádiz como un centro de innovación es yogurt con salicornia. Y todos aquí comprándolo, comiéndolo. Yo estoy seguro que soy capaz de convencer varias cadenas de hoteles que tienen lindas propiedades al lado de la costa de adoptar este yogurt con salicornia. ¿Sabes qué? El cambio es el paladar, es el estómago. Este es llegar al corazón de la gente y este es importante. Pero además, nuestra fábrica principal en Italia es una antigua petroquímica de Eni. Este es Sardeña, Porto Torres. Transformamos la petroquímica en bioquímica. No tiene que estar en contra de la petroquímica. Tenemos que estar en favor de un modelo de negocio que es mucho mejor, que también da una salida al petróleo. Y este es Katia Bastioli, científico de la Universidad de Oxford, que ya tiene 75 años, pero tiene una visión clara, que los polímeros que parecen cera, que parecen algo muy diferente, que estos polímeros se pueden transformar no solamente en plásticos, pero también en pegamentos. Este es lo que el mar nos ofrece. No olvidemos que la vida nació en el mar, y por eso todo lo que funciona en el mar y que no se convirtió en fósil es una solución para nosotros. Esto es la promesa del mar. Hablamos de otro asunto y yo me doy cuenta que estoy tal vez ya pasando la media hora, pero ustedes hicieron un gran error. Y la vida es el descubrimiento con estas sorpresas. Y por ejemplo hablamos del Big Data. ¿Cuál es el gran desafío del mar y de la transmisión de datos? Es que todas las técnicas que hemos desarrollado, del satélite al 5G, al Wi-Fi, no funcionan en el agua. ¿Y cómo comunicamos en el agua? No comunicamos. Pero es impresionante, el 70% de la tierra es agua del mar y no comunicamos. ¿Cómo es posible que olvidemos eso? ¿Cómo es posible que nosotros solamente tenemos cables submarinos para comunicarnos? Y un poco de ecolocación.
Esta no es la técnica que nos sirve. Nosotros desarrollamos varias técnicas, pero con una necesidad específica. El transporte hoy en día es un transporte por container. El transporte por container hoy en día se pasa por barcos enormes, barcos que son tan grandes, son más grandes que la Torre Eiffel. Un barco como lo de Costco tiene 30.000 containers, quiere decir que tienes una cola, una fila, tienes 32 kilómetros de camiones para descargar un barco de contenedores. ¿Ustedes quieren eso? Ustedes tienen que tener un trancón de 32 kilómetros de camiones para descargar un barco de containers. ¿Esta es la visión para Cádiz? Tal vez Barcelona lo piense. Ni los vascos lo piensen. Bueno, si los vascos ya renunciaron, ya no es negocio. Nosotros tenemos que mirar cuál es la razón por la cual yo hago el lazo entre comunicación y Big Data y el container. Es porque toda la droga entra hoy en día en el mercado pasando por el transporte por container. La cocaína se transporta por container. ¿Por qué? Porque la comunicación no funciona cuando ustedes están en el agua y cuando usted tiene mucho metal alrededor. Porque el metal elimina el 5G, el 4G, el Wi-Fi, todo está eliminado. Y por eso los bandidos pueden organizarse. Yo no tengo nada en contra de la cocaína, yo pienso que tal vez lo tenemos que legalizar, pero es otro debate. Hoy en día lo tenemos como un desafío y por eso tenemos que cambiar la comunicación. Y la única manera de cambiar la comunicación es tener una lógica completamente diferente. Porque ¿qué escogimos como sistema de comunicación hoy en día? Ondas radio, satélites. Onda radio, no aprendimos en el colegio que si tenemos luz y radio, ¿cuál es lo más rápido? Sabemos todos, es la luz. ¿Por qué escogemos un sistema de comunicación con onda radio cuando lo más rápido es la luz? ¿Quién fue el tonto detrás de esto? Porque alguien no había bien aprendido su lección en el colegio. Y por eso nosotros transformamos toda la lógica de la comunicación. ¿Por qué? Porque hay 14.000 millones de puntos de luz en la Tierra y cada luz se puede convertir en la misma funcionalidad que un satélite. Esta es la promesa de la tecnología. Y si yo pongo una máscara completa con una luz LED, y tú tendrías también una máscara con luz LED, yo puedo hablar contigo en el agua. Nosotros ya hablamos, lo presentamos hace 10 años, la primera vez, en el agua, hablando, buceando a 10 metros de distancia, gracias a la luz. Podemos hablar, claro, la turbicidad nos complica la vida, pero la turbicidad está sustituida por otra tecnología que fue desarrollado por la ballena. Una ballena es capaz de hablar con su cachorro a 3.000 kilómetros de distancia por ultrasonido. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? En el agua el ultrasonido funciona. El ultrasonido de la ballena no es una polución de sonido en el mar. De una u otra manera la ballena, queriendo comunicarse con su cachorro, ha desarrollado la capacidad del ultrasonido a 3.000 kilómetros. Hoy en día nosotros, con nuestras redes científicos, apenas estamos a 8 kilómetros. Pero 8 kilómetros de transmisión de datos dirigidos a un receptor que nos permite de eliminar el hacking. Ah, interesante. ¿Por qué nosotros queremos el hacking? Nosotros no queremos para nada el hacking. Pero la nueva técnica de la comunicación en el agua o en el aire es por luz. Porque luz está titilando. La LED titila hasta 100 millones de veces por segundo y este nos permite de hacer un código Morse, porque lo digital son ceros y unos.
Y por eso nosotros podemos hacer una comunicación digital por luz a la velocidad de la luz. Hoy la transmisión que tenemos es ya 252 giga por segundo. Giga por segundo. La mejor promesa para 2028 del 5G es 1 gigacito por segundo. Pues es un engaño. Este no es el futuro. Este tal vez es interesante por los que quieren el data mining. Pero yo quiero proponer que Cádiz, Andalucía, se mete en el data farming. Tener el cultivo de tus propios datos y el cultivo de tal manera por la luz que nadie puede robártelo. Esto es un futuro. Este es otro tema de investigación que yo propongo que ustedes miran, porque es perfectamente posible en el agua combinado con el ultrasonido. Y yo pienso que estos son los futuros que necesitamos. Publiqué un libro sobre esto hace 5 años. Europa está dormido. Qué pena, Europa. Europa está dormido porque nos gusta nuestro teléfono con 5G. Nos gusta estar engañado con estas promesas que son opio de las masas. Esta es mi crítica. Este es lo que tenemos que también aceptar. Que hay tan oportunidades perdidas que no tiene sentido. China inició los primeros teléfonos de Oppo con servicio Li-Fi en Shanghái. Samsung ya tiene 1000 patentes. ¿Y sabes el país que inventó el Li-Fi? Francia. Los franceses hablan mucho, pero hacen poco. Tienen muy gran inteligencia, pero no tienen la industria. Nosotros tenemos que despertar que la comunicación en el mar es otra comunicación que nosotros nos imaginamos. Aquí esta foto es una foto que yo tomé en buceo apné con cachalotes. ¿Ustedes saben que los cachalotes hablan un idioma que se llama cachalote? ¿Quién aquí aprende cachalote? Bueno, cuando yo estuve en China y yo presenté a los niños chinos de 6, 7, 8 años, el hecho que el cachalote el idioma cachalote, los cachalotes en el mar Índico es diferente que el cachalote que hablan los cachalotes en el Caribe. Que hay por lo menos ya 2 diferentes idiomas, tal vez muchos más, de cachalote. Yo pregunté a los niños, ¿qué idioma quieres aprender? ¿El inglés para hablar con tus amigos americanos o el cachalote para hablar con los cachalotes? ¿Qué piensas es la respuesta? Cachalote. ¿Y sabes qué? En China hay el primer colegio donde tú puedes aprender cachalote. Esto inspira. Este es un nuevo mundo, porque cada vez que alguien aprende otro idioma, aprender otro idioma es otro mundo. Nosotros tenemos que ampliar nuestro horizonte. Y por eso siempre observamos como la ballena, por ejemplo, aquí pescando con sus burbujas de aire, pero como la ballena es capaz de hacer sus cantos de la ballena. Ustedes saben que el canto de la ballena es un macho buscando una hembra. Bueno, cuando el hombre canta en general es así, ¿no? Y cuando la ballena no tiene el chance de encontrar una hembra que quiere quedarse con él, cambia 20% la canción. Y después 5 años tiene una nueva canción. Bueno, nosotros hombres tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Aprender a cantar y cambiar la canción porque la mujer no responde. Nosotros necesitamos entender que la comunicación en el mar es una maravilla y hay tantas técnicas de comunicación que es una pena que nosotros somos tan omnibulados con satélites. Una pena, porque la comunicación por satélite no funciona en el mar. Y por eso nosotros tenemos que aprender cómo están comunicando en el mar. Y la comunicación, entre otros, este es un aparato que diseñamos para hacer los electrocardiogramas de las ballenas. Yo tengo un equipo de locos,
Y los locos aprendieron a poner este aparatico en una ballena. Nosotros también aprendemos cómo imitar esta comunicación, pero con un propósito muy específico: es salvar a las tortugas. Mira, la tortuga es muy importante. La tortuga los últimos 2 años en la época de COVID fue proteína para la gente humilde en la costa Pacífico. Y por eso no salieron tortugas durante 2 años, porque todos fueron matados como alimento para la gente que no tenían otros recursos para alimentarse. Y este es un electrocardiograma de un huevo. Nosotros avanzamos con el seguimiento de las tortugas, y cada tortuga ahora tiene un pequeño aparato, y este aparato está una imitación del ultrasonido imitado de una ballena. Nosotros estamos en este mundo y ya estamos relanzando las tortugas, porque nosotros no solamente tenemos que proteger el mar, tenemos que regenerar el mar. Para concluir, hablamos de la transición energética, porque no es posible no hablar de esto. Lo que ustedes ven aquí es en Sudáfrica una producción de gas con algas. 1 hectárea de mar genera tanta alga que nosotros podemos producir el biogás que hoy en día esperamos de recibir de Rusia. El costo del gas de algas es muy superior, quiere decir menor, al costo de gas de Rusia. ¿Y por qué ustedes no están cultivando algas del mar para hacer gas? Pero lo más importante es mi iniciativa del barco. El vicealmirante es también responsable para la construcción de los astilleros, y aquí quiero presentarlo el barco mío. Yo no tengo ninguna idea cómo funciona un barco, pero sí, yo no acepto de montar más en un barco que contamina el agua y el aire. No lo acepto. Y por eso diseñamos este barco, y con ese terminamos. Este barco es Porrima. Porrima es la diosa romana del futuro, la protectora de la mujer embarazada. Y este barco opera con energía solar, un robot que maneja una cometa. Nosotros somos capaces de este barco de dejarlo funcionar con hidrógeno producido con agua del mar. Nosotros somos el mayor productor en el mundo de hidrógeno de agua del mar, a 30% del costo de hidrógeno de su gran sponsor Iberdrola. ¿Cómo es posible que somos al 30%? No tengo tiempo de entrar en los detalles ahora. Lo que necesitamos saber es que sí es posible. Yo opero este barco ya 12 años. Ya dimos 4 vueltas del mundo. 4 vueltas del mundo sin una gota de petróleo. No me digas que no es posible. Y si ustedes tienen astilleros, y si ustedes quieren tener futuro con empleo, este rediseño del barco, utilizando una lógica que no es lógica, les dará un gran futuro. Yo termino. Como no tengo mucho éxito con los políticos, porque los políticos tienen su misión, yo hablo con los niños. Yo he escrito 324 fábulas para inspirar a los niños, para que los niños captan la idea que hidrógeno se hace con agua del mar, que la ballena es capaz de hablar con su